Todos recordamos la televisión de nuestra infancia. Aquellas tardes regresando de la escuela, los programas infantiles y los comerciales coloridos. Pero, ¿qué pasaba cuando el reloj marcaba la medianoche? En América Latina, la transición de la televisión analógica a la digital dejó en el olvido cientos de horas de grabación. Archivos que los canales prefirieron borrar, interrupciones de señal que congelaron la sangre de miles de televidentes y comerciales tan perturbadores que parecían sacados de una pesadilla. Hoy, nos sumergiremos en las frecuencias más oscuras de nuestra región. Apaga las luces, ajusta el volumen, y bienvenido al iceberg de las transmisiones malditas y el Lost Media de la televisión latinoamericana. Comenzamos en la superficie, con casos que probablemente viste o de los que escuchaste hablar en internet, pero que en su momento causaron pánico colectivo. Caso 1. El bloque de la madrugada de Canal 5, México. Durante años, Canal 5 de Televisa fue el hogar de las caricaturas infantiles. Sin embargo, a principios de la década de 2020, la cuenta oficial de Twitter del canal y sus transmisiones a las 3 de la mañana comenzaron a llenarse de vídeos perturbadores. Figuras distorsionadas, audios invertidos y metrajes de la Deep Web se emitían sin explicación alguna. Aunque muchos dicen que fue una brillante campaña de marketing, el terror que causó en quienes sintonizaban el canal a esa hora fue completamente real. Time for lunch, munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch, munch, munch. Hoy en día, muchos de esos clips originales se consideran Lost Media parcial, ya que el canal borró todo rastro de sus servidores. Caso 2. Los comerciales de servicio público y campañas de terror en los años 80 y 90, los gobiernos de países como Colombia, Argentina y Perú utilizaban la televisión abierta para emitir campañas de concientización. El problema era su crudeza. Desde advertencias sobre el terrorismo con imágenes explícitas, hasta campañas contra las drogas con estéticas surrealistas y música disonante que traumatizaron a toda una generación. Vídeos como La Flama de la Vida o los anuncios de prevención de accidentes viales eran tan densos que las cadenas decidieron destruir las cintas maestras, dejando solo grabaciones caseras en VHS que hoy circulan en la web como tesoros del terror analógico. El comercial aterrador de las manos de 1997. Solo los tontos se meten con fuegos artificiales. Al descender al nivel 2, nos encontramos con un fenómeno aterrador. Cuando la ambición de la televisión por el rating cruza una línea de la que no hay retorno. Viajamos al año 2012, en Perú. Caso 3. La verdad mortal de Brutalia, Perú. El 7 de julio de 2012 se estrenó un nuevo formato en la televisión peruana. El valor de la verdad. El concepto era simple pero maquiavélico. Sentar a una persona frente a un polígrafo a confesar sus secretos más íntimos delante de sus padres y su pareja a cambio de dinero en efectivo. La primera concursante de la historia del programa fue una joven estudiante de 19 años llamada Brutalia Sayas Sánchez. Acompañada en el set por sus padres y su entonces expareja, Villan Romero, Brutalia respondió con total honestidad a preguntas devastadoras para su entorno. Frente a millones de televidentes, confesó haber trabajado en un nightclub ocultándoselo a sus padres, y admitió que solo seguía con su novio hasta encontrar a alguien con mejor estatus económico. Pregunta 17. ¿Trabajas en un nightclub?
Sí. La respuesta es... verdad. Tras responder 18 preguntas, se llevó 15.000 soles. Sin embargo, lo que parecía un triunfo televisivo se transformó en una sentencia de muerte fuera del set. Brian Romero se sintió humillado públicamente a nivel nacional. La codicia y el rencor lo consumieron. Comenzó a extorsionar a Ruth Thalia exigiéndole una parte del premio en efectivo, alegando que él había pagado el precio de la vergüenza pública. Al no obtener lo que quería, el 11 de septiembre de 2012, apenas 2 meses después de emitido el programa, Brian citó a Ruth Thalia bajo engaños. Con la complicidad de su tío, Eddie Leiva, la drogaron, abusaron de ella y la asfixiaron hasta quitarle la vida. El cuerpo de la joven fue hallado 10 días después, enterrado en un pozo de Jicamarca. Ambos asesinos fueron condenados a cadena perpetua, condena que años más tarde fue modificada. Pero el verdadero misterio para el Internet y los archivistas radica en las cintas de video. Tras la tragedia, la ola de críticas contra el conductor Beto Ortiz y la producción fue tan brutal que el canal intentó desaparecer por completo el capítulo original de sus plataformas oficiales. Hoy en día, ver la emisión completa de ese fatídico primer episodio es considerado un reto de los media en el Internet peruano. Solo quedan fragmentos de noticieros que recuerdan el día en que la verdad costó una vida. A partir de este punto, entramos en las capas más oscuras de la siniestralidad. Aquí los casos ya no son individuales. Involucran masas, censura extrema y transmisiones que cortaron la respiración de países enteros. Caso 4. Las interrupciones del miedo en dictaduras y conflictos, Chile y Cono Sur. Durante los años 70 y 80, la televisión en Sudamérica estaba fuertemente controlada. Sin embargo, el verdadero terror analógico ocurría cuando las transmisiones habituales se cortaban abruptamente. En Chile, durante los momentos más álgidos del régimen militar, cadenas como Televisión Nacional cortaban de golpe dibujos animados o telenovelas para emitir pantallas negras informando toques de queda masivos, o peor aún, para transmitir comunicados de la junta militar con música militar de fondo que generaba pánico en los hogares. El verdadero archivo perturbador ocurrió en las frecuencias de radio y UF clandestinas de la época, donde grupos de resistencia o interferencias desconocidas lograban vulnerar la señal oficial para emitir audios de lamentos, listas de personas desaparecidas o manifiestos políticos en mitad de la noche, interrupciones que la policía destruía de inmediato confiscando los equipos. Esas cintas de audio magnéticas, grabadas de forma casera por ciudadanos aterrorizados en la madrugada, forman hoy parte de los archivos prohibidos de la historia analógica de la región. Al cruzar el umbral del nivel 4, la luz desaparece por completo. Aquí las mentes de los protagonistas se fracturan bajo el peso del fanatismo, el miedo y la desesperación. Nos adentramos en el terreno de los audios malditos y las súplicas que la televisión y la radio jamás debieron emitir. Caso 5. La psicosis en vivo de Josué y la mano peluda, México/Internacional. Nos trasladamos a las frecuencias de radio de la Ciudad de México, en el año 2002. El programa La Mano Peluda, conducido por Juan Ramón Sáenz, era el refugio nocturno de miles de personas que escuchaban historias de fantasmas.
Pero la noche en que entró la llamada de un joven llamado Josué Velázquez, el programa se convirtió en un documento de terror psicológico puro. La voz de Josué no era la de un bromista, era la de un hombre que vivía en un estado de paranoia y terror absoluto. Con un tono de voz que oscilaba entre el llanto contenido y el desespero clínico, Josué confesó haber hecho un pacto con entidades demoníacas debido a la pobreza extrema y el resentimiento social que lo ahogaban. La psicología de Josué era compleja, una mezcla de codicia destructiva y un remordimiento devorador. Explicó que, a cambio de riquezas, estas entidades le exigieron entregar la vida de un familiar. Josué cedió. Entregó a su propia abuela. La narrativa de la llamada se vuelve asfixiante cuando Josué empieza a describir, en tiempo real, cómo las entidades lo están acechando dentro de su habitación mientras habla por teléfono. El clímax psicológico llega cuando el propio conductor, Juan Ramón Sáenz, un hombre curtido en estos temas, pierde la compostura y su voz empieza a temblar al notar que no es un juego. Lo verdaderamente atroz y que alimenta el mito de los media, es que años después de una accidentada entrevista en video con Josué, Juan Ramón Sáenz falleció de manera repentina por una misteriosa bacteria, y el equipo de producción sufrió accidentes fatales. Las grabaciones originales y completas de los seguimientos en video fueron archivadas con recelo por las televisoras, dejando al internet solo con fragmentos de un audio que parece maldito. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espérate. Oh, por Dios, eso más creo que cuando yo viera eso. Crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión, llegaré al punto, señor. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era en un principio tener dinero. La desmedida. Hemos llegado al fondo. Aquí ya no hay mitos web ni leyendas urbanas. Solo queda la cruda, fría y espeluznante realidad de la naturaleza humana grabada por accidente. El peor suceso televisado en la historia de Colombia. Caso 6. La agonía de Omaira Sánchez y el trauma de Armero, Colombia, noviembre de 1985. El volcán nevado del Ruiz hace erupción, borrando del mapa al pueblo de Armero y cobrando la vida de más de 20,000 personas. Entre el lodo, los escombros y la negligencia gubernamental, las cámaras de las cadenas internacionales y locales enfocaron el rostro de una niña de 13 años, Omaira Sánchez. Durante casi 60 horas, la televisión documentó la psicología de una muerte anunciada. Omaira estaba atrapada de la cintura para abajo por las estructuras de su propia casa y las extremidades de sus familiares fallecidos. Lo impactante para la audiencia es el contraste psicológico de la situación. Al principio, Omaira se mostraba fuerte, optimista. Le cantaba a los rescatistas, pedía dulces y enviaba saludos a su madre a través de las cámaras con una madurez que resultaba desgarradora. Las cámaras de televisión captaron cada etapa de su deterioro físico y mental. Conforme pasaban las horas y la ayuda hidráulica para liberarla nunca llegara, el optimismo dio paso al delirio provocado por la gangrena y la hipotermia. Sus ojos se tornaron completamente negros, inyectados de sangre. Empezó a despedirse de los reporteros, pidiéndoles que la dejaran descansar. Los rostros de los periodistas y rescatistas a su alrededor, grabados en el metraje original, reflejaban una impotencia y una culpa psicológica devastadora. Sabían que la niña iba a morir frente a sus ojos y que lo único que hacían era documentarlo para el rating mundial. Tras la muerte de Omaira, las crudas imágenes de su último suspiro y su cuerpo inerte sumergido en el fango fueron editadas, censuradas y guardadas en los archivos restringidos de las cadenas televisivas por la culpa social que generaban.
Un metraje que hoy en día, en su versión cruda y sin cortes, es uno de los media más dolorosos y siniestros del periodismo Te latinoamericano. juramos, Omaira, que vamos a sacarte de aquí. La tercera noche empieza a alucinar, diciendo que no quiere llegar tarde a la escuela. Tiene sus ojos negros, la cara hinchada y sus manos se han puesto blancas. En un momento dado, pide que la dejen sola porque quiere descansar. Tras 60 horas de exposición, la niña fallece debido a la gangrena y la hipotermia. A pesar de su corta edad, era una niña de poner de ejemplo a muchos jóvenes de esa época y de hoy. El lugar donde fue sepultada se ha convertido en un punto de encuentro para creyentes que le atribuyen varios milagros por orarle y llevarle flores. Muchos testimonios aseguran que estos milagros ocurren en un lapso de 3 días, justo lo que tardó Mayra en fallecer después del derrumbe. Al final, cuando logramos emerger de las aguas más profundas de este iceberg, queda una verdad incómoda flotando en la superficie. La televisión y el internet analógico no solo eran pantallas emitiendo estática, eran el reflejo de nuestros propios temores y ambiciones. Si lo analizamos bien, el hilo conductor de lo que acabamos de ver es espeluznante. Pasamos de la perturbación inexplicable de las madrugadas en Canal 5, donde el misterio era una simple señal distorsionada, a escenarios donde la realidad superó cualquier ficción de terror. En el caso de Ruth Thalia, fuimos testigos de cómo la búsqueda del rating y el morbo público pueden encender la mecha de la tragedia y la codicia humana en su estado más puro. Y en el fondo más doloroso, con la agonía de Omaira Sánchez, la pantalla nos demostró su lado más frío. La capacidad de convertir el sufrimiento real y el delirio en un espectáculo de alcance mundial, dejando una huella de culpa psicológica que el tiempo no ha podido borrar. Estos archivos perdidos y transmisiones malditas nos recuerdan que el verdadero peligro no siempre está en lo paranormal, sino en lo que somos capaces de ver y callar a través de una pantalla. Llegados a este punto, la pregunta es para ti. ¿Cuál de estos niveles te pareció el más perturbador? ¿Recuerdas alguna transmisión extraña de tu infancia que hoy consideres los media? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Saben que siempre los leo y les doy corazón a las historias más extrañas. Si te apasionan estos misterios analógicos y el lado oscuro de la historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestro próximo video. Muchas gracias por acompañarme hasta el fondo del abismo el día de hoy. Cuídense, y buenas noches.